Nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, al igual que otras autoridades, el Tribunal Contencioso Electoral fue designado con, entre otras, la intención de que no se repitan las irregularidades de la década pasada. Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, se encuentra en los estudios de la capital. Buenos días. Buenos días. Para hacer las cosas se requieren recursos y la caja fiscal está seca. ¿Qué es lo que está pasando que no les entregan a ustedes el dinero que requieren? Antes de responder a su pregunta, yo quisiera aclarar una afirmación que se hizo en la presentación. La justicia electoral, o afirmar que la justicia electoral no ha funcionado, o cuando lo ha hecho tarde, mal o nunca, es equivocada. El Tribunal Contencioso Electoral ha cumplido con las tareas que le han sido encomendadas, muy a pesar de las demoras en la tramitación de los recursos administrativos. ¿En la década pasada también, presidente? Sí. Yo puedo hablar de la historia del tribunal. Yo estaba hablando de la década pasada. Como juez suplente. Yo por eso hago las aclaraciones, porque yo comparezco como presidente del Tribunal Contencioso Electoral en funciones. Pero ya respondiendo a su pregunta, los procesos electorales no pueden ser enfrentados en virtud de improvisaciones. Los ciclos electorales, que comprenden etapas preclusivas, que deben irse cumpliendo una en secuencia de otra, empiezan con la aprobación de los planes operativos. Así se establece en las reformas a la ley que fueron puestas en vigencia desde el 3 de febrero. Esas etapas preclusivas tienen que desarrollarse en función de contar con los recursos suficientes. Toda la ciudadanía debe comprender que si cualquier entidad del Estado necesita comprar esferográficos, borradores o cualquier otro tipo de bien, necesita primero obtener la certificación financiera de los fondos que le han sido asignados de su presupuesto. Si eso no existe, no es posible cumplir con los procesos de contratación pública a la que estamos obligados por ley y que está bien que se realice. Presidente, hemos tenido la posibilidad de hablar con las... ¿Cuánto les están debiendo? Dígame. ¿Y cuáles son o serían las consecuencias de la falta de dinero? Los presupuestos del Tribunal Contencioso Electoral no son altos, incluyendo todas las actividades que requerimos hacer durante el proceso electoral. El presupuesto es de $4.500.000. Todavía no nos entregan. Tenemos un déficit de $1,5 millones, que sin embargo comprende el 30% de nuestro presupuesto institucional. Hemos tenido eco en algunas de las autoridades económicas. Esperamos que la comprensión sobre el desarrollo y la tranquilidad que se requiere un proceso de elecciones de la dimensión del que se trata las elecciones presidenciales de 2021 tengan eco y nos faciliten oportunamente los recursos que se requieren. Ahora, presidente, el Código de la Democracia ha sido reformado. Esos cambios le permitirán al Tribunal Contencioso Electoral administrar justicia dentro de los estándares que contempla la Constitución de la República. Sí, afortunadamente la función electoral y con tareas específicas el Tribunal Contencioso Electoral se involucró directamente en la presentación del proyecto de reformas electorales. No fallamos a una sola reunión en la Asamblea Nacional en la Mesa de Justicia para su tratamiento. Reforzamos todos los criterios sobre las propuestas que nosotros presentamos y el resultado final es que en la legislatura se abrieron los paraguas necesarios para que el tribunal desarrolle por vía de reglamento todo lo que hace relación al proceso contencioso electoral y la práctica de la prueba. Tarea en la que nos hemos involucrado todos los jueces del tribunal de manera unificada, con un trabajo tesonero y en jornadas muy largas, que me permiten afirmar que el reglamento de trámites contenciosos electorales está prácticamente listo. Pero más allá de la acuciosidad de los integrantes del Tribunal Contencioso, que como usted señala, acudieron a todas las comparecencias, la Asamblea no respondió de manera efectiva. Ustedes hicieron una propuesta de reforma estructural y esta no llegó, por ahí apenas se reformaron unos 50 artículos. En lo que hace relación a la justicia electoral, la Asamblea Nacional decidió facultarle al tribunal para que reglamente la presentación de la prueba. Y esa es la parte más importante del procedimiento contencioso electoral. Las normas
y las reformas electorales vigentes desde el 3 de febrero van a marcar una diferencia sustancial en la práctica de los procesos electorales a la que hemos estado acostumbrados desde la creación de la función electoral, y que requiere la participación no solo de los órganos de la función electoral, sino de todos los actores de los procesos de elecciones. Las elecciones en el Ecuador requieren que los gobiernos generen la tranquilidad y el clima de paz suficiente para que ellas se desarrollen con normalidad. Requieren que nosotros como función electoral cumplamos con responsabilidad de manera oportuna nuestros deberes, que la legislatura haga el marco adecuado normativo para poder legalizarlas. Eso ya lo tenemos, no podemos quejarnos en eso. Pero también requiere que las organizaciones políticas asuman con responsabilidad el papel que les corresponde en los procesos de elecciones. Y obviamente se requiere que la ciudadanía tenga conciencia suficiente y la información adecuada para evitar ser objeto de engaños por parte de propuestas políticas o de declaraciones sobre el desarrollo de los procesos de elecciones que no tienen fundamento. Y si tienen ustedes en sus manos el trabajo de desarrollar la reglamentación, ¿en qué sentido lo van a ir haciendo? Se lo pregunto, presidente, porque es precisamente en los reglamentos en donde radica la clave o la trampa a veces para que la normativa en ocasiones, en muchas ocasiones en este país, no se cumpla. El tribunal tiene como misión principal el garantizar el ejercicio de los derechos de participación con las garantías previstas en la Constitución sobre el legítimo derecho a la defensa, la contrastación de la prueba y la participación de las partes a través de un sistema oral con fundamento en audiencias públicas. Eso se está implementando, ya es una norma de la República, y el reglamento prevé los mecanismos de su aplicación. El tribunal garantizará, como siempre lo ha hecho, los derechos de las organizaciones políticas, de las personas, de los ciudadanos, de los candidatos que necesiten acudir para rectificar lo que en criterio de esas personas afecta o lesiona sus derechos. Y sí, hay que garantizar los derechos, pero también hay que garantizar que se cumpla con la ley. ¿Qué va a pasar con las sanciones electorales, presidente? Porque en este país se ha hecho costumbre violar la norma y que no pase nada, peor aún con esas multas que a veces causaban gracia y otras veces pena a los infractores de lo bajas que eran. Bueno, esa afirmación no es aplicable a la justicia electoral porque el Tribunal Contencioso Electoral ha resuelto absolutamente todas sus causas sin afectos y desafectos. Basta leer las sentencias que hemos emitido durante el periodo que estamos ejerciendo las funciones. La modificación de las normas electorales ahora contiene una tipicidad de las infracciones clasificadas de una nueva manera que incluyen sanciones bastante complicadas y graves, que van para las infracciones leves con multas desde 1 a 10 salarios mínimos vitales, hasta las infracciones muy graves que tienen sanciones de entre 20 y 70 salarios mínimos vitales, es decir, una multa de hasta casi $35.000, y la suspensión de derechos de ciudadanía y de participación de entre 2 y 4 años. Sanciones que para los políticos, para quienes pretenden mantener sus aspiraciones de llegar a un cargo de elección popular, son absolutamente graves. Y el tribunal, si se presentan las acciones en la medida y en la forma que establece la ley, si se comprueban las responsabilidades, no tendrá ni apegos ni desapegos para imponer las sanciones por graves que sean. Pero esas sanciones ahora, presidente, van a ser en tiempo real, porque resulta que la justicia electoral resuelve post-mortem, cuando ya el funcionario está ejerciendo las funciones para las que en ocasiones ha sido electo, y allí las cosas como que pierden mucho sentido. Pero es que la apreciación tiene que ser adecuada con la norma, señor periodista. Los jueces no podemos salirnos, somos los primeros obligados a respetar la ley. Quiero ponerle 2 ejemplos, si me permite. Todas las infracciones que puedan constituir actos de pre-campaña, tiene que entenderse por parte de la ciudadanía que esas infracciones solo se concretan, solo pueden ser concretadas y objetos de prueba cuando el candidato se inscribe. Si la persona que desarrolla actividades de propaganda, llena las ciudades de vallas, de información, de afiches, no se llega a inscribir como candidato, no hay infracción de pre-campaña electoral. Y si durante el proceso electoral se producen infracciones de aquellas que provienen del proceso electoral, serán juzgadas de inmediato.
Pero les recuerdo que el Tribunal Contencioso Electoral no actúa de oficio. Siempre se requiere la presentación de la denuncia y la interposición o no de las acciones de queja a la que están asistidos con absoluto derecho los ciudadanos que consideren que el funcionamiento de los órganos electorales y el comportamiento de los servidores electorales no se apega a la ley. Para eso están diseñadas las sanciones. Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, gracias por venir a Contacto Directo. Son las 7:17. Gracias a usted.